Estudiante testigo de los hechos, integrante de la causa del Partido Obrero. Francisco, acá Magdalena Granata, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Magdalena. Contanos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, mira, básicamente, yo estaba en los pasillos, ¿sí? Y aparentemente todo había comenzado en un curso en el cual, como vos comentabas recién, habría empezado por una discusión entre una pasada por curso estudiantil de la Nuevo Derecho, la conducción del centro de estudiantes, y una discusión que comienza con un alumno retrucándole de la franja morada y se arma un debate con respecto, como bien decías, a los balances, ¿no? de la facultad. La discusión se eleva en términos discursivos, pasa a mayores y se arma una batahola infernal en los pasillos de la facultad, donde, como vimos, es público conocimiento de los hechos de violencia que hubo, que ya repudiamos. Sí, claro. Pero además, qué clima, Francisco, porque fíjate vos que, se podrían haber hablado el tema, ¿no?, sin pegarse. Sí, eso está más que claro, pero para alguien que ya tiene unos años en la facultad y un par de lecciones encima, no es algo que nos parezca raro. Todos los años, estas dos agrupaciones suelen tener estos escándalos de violencia, por eso es que es algo que no sorprende a la mayoría de los estudiantes, pero sí este año tuvo una particular repercusión mediática y demás, pero es algo que suele pasar y que pensamos que con el calor de la campaña electoral que recién arranca en la facultad, que son 2 semanas, los hechos se pueden volver a repetir tranquilamente como sucede en todos los años. ¿Cuál es, Francisco, el panorama preelectoral ahí? Yo pienso que la facultad está asignada por una pelea entre camarillas, ¿sí?, de la facultad, y lo fundamental es que estas dos agrupaciones, que es una expresión, ¿no?, de estas camarillas, se pelean por la caja de la facultad. Todo el problema arranca con un Estado que se encuentra ausente hace mucho tiempo en la universidad, y esto hace que los gobiernos universitarios tomen una política de privatización constante y que los lleve a tener hechos de corrupción resonantes, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los balances, ¿no?, que ese es el tema, los balances de administración del centro de estudiantes, ¿cuál era el rubro así que estaba realmente en forma inaceptable? No, es que no hubo, la discusión en el curso surge por justamente la publicación de los balances, no un rubro en particular. En definitiva, los tipos no se pelean por quién publica los balances y demás, sino que es todo una especie de impostura, porque en realidad los tipos se pelean no por la publicación de balances, sino por el manejo de la caja. Los famosos recursos propios, ¿no?, de las universidades, que son es cómo se llevan a cabo la política de privatizaciones, son muy jugosos, y es una facultad como la de Derecho que, después de la de Económica, son las que mayor... ¿Cuánta guita maneja, Francisco, la Facultad de Derecho? Yo pienso que aproximadamente manejan una cantidad de 400 millones de pesos al año, ¿sí? Ah, mucha plata. Es mucha plata, por eso la caja es muy jugosa, y por eso hay toda una pelea de camarillas entre estas dos agrupaciones que en realidad no tienen diferencias políticas. Ambos han bancado la candidatura de Lustó. ¿Y quién audita el centro? La auditoría del centro y el consejo directivo se encarga de eso, ¿sí? Y nunca dice nada. Y no, porque el consejo directivo justamente está compuesto el consejo directivo tiene 3 claustros, ¿no? Tanto el claustro docente como el claustro de graduados están dominados ampliamente por la franja morada, y el claustro estudiantil por el Nuevo Derecho. Por eso es que esta pelea de camarillas se expresa en estas dos agrupaciones en particular, y que son justamente las que se disputan esta caja, y que por eso cuentan con el aval de la gestión, y al mismo tiempo ellos participan de llevar adelante un silencio cómplice, ¿sí? Toda esta política de privatización ha desatado escándalos de corrupción durante todo el año en toda la universidad, y en particular en la facultad, con el caso, por ejemplo, de Darío Richarte, ¿sí?, que es conocido, el ex abogado de Vudú, número 2 de la CIDE en 2001, y demás, que el tipo, tras quedar inmerso en la crisis de servicios tras la muerte de Nisman y con una campaña del Partido Obrero y de la Federación Universitaria de Buenos Aires, el tipo tuvo que renunciar a su puesto como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, pero actualmente se refugia como profesor, ¿sí? Es titular de un montón de cátedras en la facultad, y ninguna de estas agrupaciones dice nada sobre esto, ni lo denuncia, justamente porque ese silencio cómplice que mantienen con la gestión. Mismo la decana de la facultad, Mónica Pinto, fue denunciada ante la Procelac por un supuesto desvío de 140 millones de pesos, ¿sí?, para financiar la campaña de la UCR y de la Franja Morada en la capital federal. Estas agrupaciones son una expresión de la pelea de camarillas real por la caja. Vos sabés que me pasa, y obvio, estamos acostumbrados a hablar de todo, pero es un poco deprimente escuchar que a ustedes,
la facultad les pasa esto. De derecho. Y encima de derecho, o sea, nada, es como todo mal. ¿Me entendés? Sí, tiene un carácter, digamos, de hipocresía mayor justamente por ser la facultad de Derecho, parecería, ¿no? Y es más resonante, sin duda coincido en eso. Además, una persona como Mónica Pinto, que ha tenido siempre tanto prestigio, ¿no es cierto?, que se la nombre en este sentido. Exactamente, bueno, es una persona que sin duda tiene siendo la decana de la facultad, tiene una imagen política relativamente buena, sí, dentro de la facultad, pero digamos, la Procelac, que es un organismo del Estado contra el lavado de dinero, y se ha radicado una denuncia por un desvío de 140 millones de pesos, que no es un tema menor. Entonces, todo esto es parte de llevar a cabo políticas de privatización constantes, convenios de asistencia técnica con empresas, ¿no?, mediante las cuales se hacen pasantías para los estudiantes y demás, y es todo lo que nosotros vemos como una política constante de privatizar la educación pública. Sí, justamente por esto que marcábamos de la ausencia de un Estado, la Facultad de Derecho llega al punto de que de todos sus recursos solamente menos del 3% son aportados por el Estado Nacional, por lo cual llevan adelante una política de privatizaciones, ¿sí?, que maneja mucho dinero y que genera todas estas peleas de camarillas que tienen su expresión en estas agrupaciones estudiantiles, tanto la Franja Morada como el Nuevo Derecho, que son justamente que aparte son aliados políticamente hacia arriba, digamos. Son aliados políticamente hacia arriba. Ambos han bancado la candidatura de Lustó, han hecho campaña por Lustó durante todo el año dentro de la facultad. Sí, han convocado juntos a la charla y demás, y obviamente ninguno denuncia toda esta cuestión de los supuestos desvíos de fondos que los 240 millones en definitiva son para la UCR Capital y para la Franja Morada, ¿sí?, o por ejemplo el vaciamiento del hospital de clínicas, lo cual fue una denuncia también muy importante en el último tiempo y de la cual en la Facultad de Derecho se calla, ¿sí?, totalmente, porque justamente son parte de ese silencio cómplice que representa estas agrupaciones. Gracias, dijo por la comunicación Francisco Oudín, quien hablaba, integrante de la causa del Partido Obrero ahí en la UBA. Se agarraron a trompadas chicos que son estructuralmente aliados a nivel político.